1 a 2. Entran 2 sodios y entra un yodo. Y además va a haber una quinta opción. ¿Qué va a hacer? Va a fomentar la unión del yodo con la tirosina. Que se conoce como organificación. Entonces, estas 5, acuérdense, estas 5 acciones de la TSH va a ser la que va a estimular la oxidación del 4. Entonces, la TSH que funciona, 5 puntos importantes. Lo estamos viendo acá. Y esto es algo que quiero que ustedes entiendan. Los diagramas son muy importantes, sí, pero no se olviden de las estructuras, que seguro ya lo vieron en histología. Cuando nosotros hablamos de glándulas, siempre hablamos de un lumen, ¿ya? En este caso, el lumen se encuentra aquí, el coloide. Pero siempre tiene que haber una sección, que es la parte basal, que está cerca, ¿qué? A la circulación, a los vasos sanguíneos, para que finalmente lleguen. Así que esto que ustedes ven acá en pequeño va a ser esto que ustedes ven acá. Acá está el vaso sanguíneo y acá está el lumen, por lo tanto acá está el coloide. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces la hormona? ¿Cómo se van a formar las hormonas tiroideas? Primero, la célula tiroidea, ¿qué característica tiene? Cuboide, ¿verdad? La célula tiroidea tiene la característica de ser un epitelio cuboide. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces la hormona? ¿De dónde va a sacar el yodo? ¿Pasen, chicos? De la circulación. Exacto. Entonces va a venir desde su parte basal, desde la circulación, va a ingresar el yodo gracias a nuestro Synfort. ¿Cómo se llama nuestro Synfort? Yodo sodio. Y va a estar ayudado, ¿por qué? Por la bomba sodio-potasio. ¿Cómo es que funciona la bomba sodio-potasio en este nivel? La bomba sodio-potasio lo que quiere es que, ¿qué necesito yo para que entre el yodo? Que entre sodio. Por lo tanto, ¿qué necesita la célula? Tener poco sodio. Entonces, la bomba yodo-potasio bota el sodio para que tu Synfort deje que entre el sodio. Y una vez que ese yodo entra, ese yoduro entra, tiene que llegar ¿a dónde? Al lumen, al coloide. Y ahí él se va a oxidar. ¿Qué es oxidar? Formarse su yodo 2. Porque acá está no oxidado, ¿no es cierto? Negativo. Y este yodo 2 finalmente se va a unir con nuestra amiga la tirosina. Eso va a formar nuestra monoyodotirosina, monoyodotironina, su diyodotironina. Y la unión de estas es la que finalmente va a dar las hormonas. ¿Perfecto? Y luego estas van a salir, miren cómo, por endocitosis o pinocitosis. Y finalmente se va a unir esta. Van a unirse lisosomas para que esta nueva vesícula se digiera y se pueda liberar, ¿qué? Las hormonas, que finalmente van a liberarse nuevamente al torrente sanguíneo y van a ir a sus órganos, a los órganos que necesitan, ¿no es cierto? A las células. Perfecto. Acá está. Miren acá. Esta es la estructura de la tirosina. Acá viene el yodo y se va a unir. Cuando se une un solo yodo, se forma la monoyodotirosina. Si se forman 2 yodos, se forma la diyodotirosina. Y acá viene la unión. ¿Cómo es que se forma? Cuando se une mono con di, se forma T3. Ojo, cuando se une di con mono, se forma la T3 reversa, la cual no tiene acción conocida en la persona, en el humano. Ojo, cuando se forma el di en esta estructura, en este orden, se da la T3 reversa que no tiene una función conocida. Cuando es di con mono. Cuando es di con mono, se forma la T3 reversa. Y cuando se forman 2 di, 2 más 2 es 4. La tetrayodotirosina, que no tiene un nombre especial, que se le conoce como tiroxina, que es la hormona con la que vamos a hacer el diagnóstico. ¿Perfecto? Muy bien. Una pregunta. Dime. La tiroglobulina, yo pensé que era cuando se sumaba cuando iba a formar el BDNF. La tirosina. ¿Y la tiroglobulina? La tiroglobulina es una proteína grande, compleja, que tiene adentro tirosina. Esas enzimas que están ahí lo que van a hacer es degradar la tirosina. Y esa tirosina es la que se une con el yodo. Pero la tiroglobulina es como todo compactado. Todo gordo. Ahora, para eso, para la formación que necesitamos yodo. ¿Cuánto de yodo necesitamos al año? 50 miligramos. Es poquito, pero aún así siendo poquito, hay lugares en donde no logran cumplir. Es por eso que se formó la famosa sal yodada.
La sal yodada es 1 en 100.000 partes de sal. En 100.000 partes de sal hay 1 de yodo. Y con eso es suficiente para erradicar el bocio endémico, que es el hipotiroidismo endémico. Perfecto. Importante, importantísimo, porque esa sola acción de poner un poquito de yodo en la sal ha hecho que el hipotiroidismo se reduzca bastante. Y eso se encuentra en las prácticas de clínica nacionales, dentro de la parte de nutrición. Y aún así hay zonas endémicas de yodo. Entonces, quiero que noten esto. La mayoría del yodo, ¿a dónde va a ir? La mayoría del yodo va a ir a la tiroides. Y va a entrar, de toda la dieta, va a ir a la tiroides 120, de lo cual es para formar las proteínas, más o menos son 80 microgramos. Y estas proteínas finalmente se van a unir a, estas hormonas finalmente se van a unir a proteínas. Y finalmente el yodo que está dentro del cuerpo va a irse por las heces y va a irse por la orina, casi en su totalidad. ¿Por qué es importante decir eso? Porque acá nos hemos olvidado de un punto importante, que creo que lo vamos a ver acá. Sí, exactamente. El yodo necesita reciclarse para que continúe actuando, porque la mayoría del yodo se va por el cuerpo, por la orina o por las heces. Acá está nuevamente. Entonces, entra yodo y entra sodio con el Synpor, con este Synpor que es un transportador activo, y finalmente sale el yodo ingresando un cloruro a la célula folicular, y este yodo va a tener que oxidarse, formarse yodo 2, y este yodo 2 se va a unir finalmente con la tirosina y va a formarla mono-di, y la unión de mono-di va a formar la famosa tiroxina y la T3 reversa. Pero esto de acá, cuando entra por endocitosis, va a entrar toda la tiroglobulina. Es por eso que cuando viene la lisocima, esta lisocima va a degenerarlo para que quede T3, T4, que se van a liberar, y el mono y el di van a reabsorberse junto con el yodo para que estos vuelvan al coloide y sigan actuando, reciclándose. ¿Perfecto? Ojo con esta tablita de acá. No solamente se forma la T4 y listo, sino también se forma con una alanina. Además de formarse T4, T3 y T3 reversa, queda un extra de alanina. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo se llama a la unión de yodo con tirosina y a la formación de las hormonas? ¿Ya lo dije? Organificación. Organificación. Ojo para las preguntas, ¿ya? Entonces, doctora, ¿quiere decir que en la tiroglobulina siempre hay T3, T4, M1 y DID? Sí, siempre hay y quedan como reserva, ¿ya? Quedan como reserva y es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque si hay una acción aguda sobre la glándula tiroidea, cuando hay una acción aguda sobre la glándula tiroidea, esta puede permanecer funcionando, o sea, puede seguir botando hormonas hasta 2 a 3 meses, ¿ya? Muy bien. Este cuadro. ¿Qué quiere decir este cuadro? Que nosotros tenemos mayor cantidad sérica de T4, pero finalmente esta se vuelve T3 y T3 reversa, ¿ya? Y en la acción en la célula que tiene mayor acción es la T3. Otro punto importante, entonces hablamos del metabolismo que aumentan las tasas de metabolismo con la hormona tiroidea porque esa es su función, ¿verdad? Pero se ha visto en estudios que si tú le inyectas hormona tiroidea no es que la acción sea inmediata, esta demora. En el T4 el aumento de metabolismo máximo generalmente es a los 10 días. Y a partir del día 15, este ya ha reducido por la mitad. Y cuando hablamos de T3, el aumento del metabolismo es generalmente entre el pico en 2 y 3 días. Pero ya se ve que actúa a partir de las 6 horas. Aquí estamos comprobando que el mayor actividad
y el menor tiempo de vida la tiene la T3. ¿Perfecto? Muy bien. Sobre la regulación de la hormona tiroides, esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué es lo que nosotros vemos en endocrinología diferente de lo que vemos en neurología? En neuro, acá hablamos de ejes. Y cuando hablamos de ejes, hablamos de tiroides, hablamos de pituitaria y hablamos de hipotálamo. Por favor, importantísimo no olvidarlo. Si bien son raras las enfermedades propias del hipotálamo, no son inexistentes. Tenemos desde tumores hasta infundibulitis que actúan directamente en el tallo hipofisiario por una infección, etc. También tenemos una patología granulomatosa en el hipotálamo y otras lesiones que pueden generar un hipotiroidismo terciario. Ojo, que si ya hablamos de lesiones de hipotálamo, obviamente no solamente vamos a ver infecciones en la tiroides, vamos a ver afecciones en toda la función hipotalámica, ¿cierto? Etcétera. Pero ahora aquí, este punto es importante. El T4 libre, el T4 en la sangre, ¿viajan libre la mayoría? No, viaja unidas a proteínas, ¿ya? Proteínas plasmáticas. Aquí está. ¿Cómo se llama la principal proteína que se une con la tiroxina? Esta. La globulina, la TBG. Y luego seguida por esta de acá. Y finalmente por la albúmina. Por lo tanto, un déficit nutricional, podríamos hablar de una posibilidad de que genere hipotiroidismo por transportadores de proteínas, sí. Entonces, mejorando el tema nutricional, mejorando las proteínas, ¿podría mejorar? Sí. Por eso que tendremos que ver el resto del perfil hipotiroideo. Probablemente todo está normal y lo único que le falta al paciente son proteínas. ¿Ya? Ojo con estas 3 proteínas entonces. Listo. Acá va. Estado clínico hiper-hipoeutiroideo. TSH, T4 entre T3 libre, total y concentraciones unidas a las proteínas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en cuenta para los diagnósticos? La T4 libre. Si la T4 libre está baja, ¿qué tenemos? Hipotiroidismo. Y si está alta, tenemos un hipertiroidismo. Esto va a ser consecuencia de que la TSH tiene que estar disminuida para que esto sea primario. Y para que este sea primario, la TSH tiene que estar aumentada para que sea un hipotiroidismo primario. Pero tenemos estas dos entidades que es importante notar. Primero, la presencia de estrógenos, metadona, heroína, otras drogas antipsicóticas, en especial, ¿qué droga habíamos dicho? El litio, el clorofibrato, va a hacer que la T4 se encuentre normal, pero que se una más a las proteínas. Y vamos a encontrar, entonces, como va a haber mayor unión a las proteínas, en total este va a estar aumentado, pero la TSH va a estar normal. Y el paciente no va a tener clínica. Si esto sigue alterándose, puede llegar a un... ¿Qué llegaría? Podría llegar a un hipertiroidismo porque la T4 está aumentada. Pero como vemos, como la T4 libre está normal, no hay mayor alteración. Se encuentra mayor cantidad unida a las proteínas. Lo que no pasa con las glucocorticoides, los andrógenos, el danazol y el aspargina, que va a hacer que la unión de la proteína sea menor, por lo tanto esto es normal, pero el T4 libre va a estar normal y la TSH va a estar normal. El paciente tampoco va a tener clínica de hipotiroidismo, salvo que esto continúe y vaya a llegar a un hipotiroidismo. ¿Muy bien? Mayor cantidad de unión aquí. Líquido. Eso es lo que hablamos de secreción de hormonas tiroideas que van el tiempo. Y acá está que relacionándose, está relacionando a... ¿Qué significa esto? Hambre. Ayuno prolongado, ¿cierto? Hambre. Entonces lo que estamos viendo es que mientras mayor cantidad de ayuno prolongado, ¿qué va a pasar con las hormonas tiroideas?
¿Qué va a pasar con las hormonas tiroideas? ¿Qué creen que pase? ¿Aumenta o disminuye? No, pero disminuye. ¿Cuál? La T4. La T4, que tiene menor actividad, se va a mantener casi en niveles normales. Mira cómo disminuye levemente y se mantiene. Pero ¿cuál necesitas más? ¿Cuál se ve que aumenta más en niveles de la T3 reversa? Por eso se está estudiando. No tienen al menos uno conocido, pero se ve que aumenta en ayuno prolongado. Pero ¿y luego qué pasa? La T3 disminuye. La T3 reversa. ¿Y la T3? No está en este. La T3 acá está, perdón, en la rojita. Mira cómo disminuye. Pero ¿por qué disminuye la T3? O sea, en el cuadro anterior dijo que se unía a la albúmina, a la TBG y a la TBPA. O sea, por nutrición, no sería la T4 la que Estamos hablando, ¿cuándo hay un déficit proteico? Un déficit proteico es un déficit agudo o un déficit crónico. Crónico. Porque el tiempo de vida media de la albúmina, ¿cuánto es? 20 días. O sea, ya estamos, cuando un paciente tiene un déficit nutricional, porque ya vemos que la albúmina está disminuida, el paciente está desnutrido desde hace más de 20 días. O sea, hablamos de más de un mes que ya tiene una desnutrición. Entonces, no estamos hablando acá de un déficit nutricional crónico, sino agudo. Nuestro cuerpo, ¿qué hace al inicio? Lo que hace al inicio cuando no tenemos comida es aumentar ligeramente el metabolismo, ¿cierto? Para seguir produciendo. Pero como no le llega nada de comida, ¿qué pasa? Ya al segundo día, tercer día, cuarto día, deja de producir. Es como si nosotros nos pusiéramos ¿en qué? En reposo. Como si pusieras a la laptop en reposo. Está prendida, pero no quieres que gaste mucha energía. Es lo que pasa en nosotros con los ayunos prolongados. Entonces, ¿qué pasa? Baja el metabolismo, baja el T3, el T4 medio que se mantiene, y lo que se ve raro es que el T3 reversa aumenta. ¿Por qué? No se sabe muy bien. Nadie sabe. ¿Ya? Pero aumenta. Entonces, en ayunos prolongados, ¿qué pasa con el T3 reversa? Aumenta. ¿Qué pasa con T3? Disminuye. ¿Qué pasa con T4? Medio que se mantiene. Entonces, por o sea, una pregunta de examen, ¿sería la cantidad de días para ver cuál está disminuido? Una pregunta de examen sería cuál aumentaría, cuál disminuye en un año. ¿Ayuno prolongado es más de 10 días? Mira acá abajo, cuando se ve un déficit menor, es aproximadamente en el día 8. Y a partir del día 10, ya todo disminuye, excepto la T3 que aumenta. Ahora, en el grupo no era algo que digamos No sabemos. Difícilmente algo en el cuerpo no tiene ningún. Por ejemplo, el apéndice debería tener una función. ¿Cuál es? Por ahí algunos han dicho que hasta tiene función inmunológica. Pero hay quienes han dicho y hay quienes no lo han puesto. Hasta que no se compruebe, no puede tener ciencia. Sería rarísimo que algo no tenga ninguna función, por algo está ahí. El problema es que no sabemos por qué. Ahora, congénito, causas de hipotiroidismo congénito. ¿Cómo se llama el hipotiroidismo congénito? Cretinismo, no se olvide. Es la causa, y esa es pregunta de examen de ingreso a todo lado. Causa de retardo mental, curable. Cretinismo. ¿Ya? Causa de retardo mental curable, tratable. Cretinismo. Siempre vienen los exámenes. ¿Por qué? No sé. Primero, ¿por qué el niñito no tendría... ¿Por qué el niñito tendría cretinismo? Porque la mamá, que es lo más frecuente, la mamá no tiene yodo. La mamá no tiene yodo. Es rarísimo que el feto no tenga yodo. Puede pasar, ¿no es cierto? Y luego vienen los errores metabólicos. Pero también están estos efectos. Una mamá que tiene anticuerpos antitiroideos, ¿ya? Y existe el propiamente dicho el hipotiroidismo hipopituitario, o sea, una alteración en la hipófisis del feto. Ya, raro. Entre lo raro, lo más raro. Causas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, puede ser por hiperactividad o puede ser extra. Si es extra, ¿qué pasa con extra? Recibe, de algún lado recibe hormonas. ¿Por qué? Puede ser un tejido tiroideo ectópico, es más frecuente el tejido cortical ectópico, o sea, el de la hormona de la cortisol, que es tiroideo, pero no es inexistente, o que está recibiendo de más
levotiroxina. En pacientes, ya les he dicho, eso depende de cada paciente, tienen que regularse, puede que haya pasado el hipertensión mucho por estar recibiendo mucha levotiroxina. Pero por sobreactividad tenemos la más frecuente, que es la enfermedad de que es inmunológica. Un adenoma tóxico solitario, otro, el goiter. Bien, los estadios tempranos de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué quiere decir? Que al inicio, sabemos que Hashimoto es un hipotiroideo, pero en las etapas tempranas, la tiroiditis, la tirotoxicosis, genera un hipertiroidismo. Tenemos un tumor secretor de TSH, raro. La tormenta tiroidea pasa por general en estados de hipertiroidismo. Y en esos casos tienes que ponerle que Por último, ¿qué cosa? el propio propil y uracilo. Para disminuir la acción del anticuerpo. Por ejemplo, fiebres super altas como caras, una tormenta tiroidea. Mutaciones y otras causas muy raras. Perfecto, entonces ya sabemos, todo lo que aumente la función de la hormona de la tiroides va a generar un hipertiroidismo. Y ahí por ahí lo van sacando para sus respuestas de exámenes. Estos son los efectos de las hormonas tiroideas. Chicos, este cuadro sí tienen que aprendérselo. Estos cuadros de funciones tienen que estar bien metidos en su cabeza. ¿Por qué? Porque estos cuadros de funciones van a hacer que ustedes vean la clínica. Yo les he dicho, ustedes no deben aprenderse las cosas de memoria. Sabiendo las funciones van a poder sacar la sintomatología clínica y sospechar dónde hay una alteración. Entonces estos cuadros tienen que estar bien metidos. Si aumenta la lipólisis es por eso que tenemos bajo de peso en hipotiroidismo, ¿no es cierto? Igualito por acá. Todo esto tiene que estar bien aprendido y metido en sus cabezas. Muy bien, entonces esto es cómo se hace el diagnóstico. Este es un experimento que demuestra la potencia relativa de la T4 y T3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esta regulación, este eje tiene algo que se conoce como feedback negativo. El aumento de la T3 y T4, ¿qué va a generar? La disminución de la TRH y la disminución de la TSH. Importantísimo también para su diagnóstico etiológico. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Este qué paciente sería? ¿A cómo se le conoce a esto? Exoftalmo. Como tratamiento de casi idea. Típico. ¿Cómo tendríamos un paciente con enfermedad de Graves? Tenemos un paciente muy delgado, con el famoso exoftalmos, que además tiene un temblor, tiene la frecuencia cardíaca aumentada. ¿Y qué tiene? ¿Diarrea o estreñimiento? Diarrea. Tiene diarrea. Entonces el paciente viene así y siempre está... el paciente está sudando. Sudoración. Entonces tiene el casi típico perro chihuahua. Ojos saltones, temblorosos y también ansiosos. Y así tal cual que va a ser un hipertiroidismo. En cambio el hipotiroidismo es todo lo contrario. Un paciente Es como si estaría entrando en hibernación. somnoliento, cansado. La piel también del hipertiroideo es delgada, pero es suave. En cambio, en el hipotiroideo va a ser seca, quebradiza. Tal cual. Miren acá. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en la acromegalia? Ustedes me hablaban del mixedema, podía ser mixedema. ¿Se parece a una acromegalia o no? Sí. No tiene las estructuras óseas, no sigue las estructuras óseas como lo sigue la acromegalia, ¿se acuerdan? Acá tiene todo en general aumentado. En cambio, la acromegalia, ¿cuál era? La mandíbula, la región orbitaria, la nariz, ¿verdad? Noten la diferencia clínica. Este tiene toda la carita hinchada. Noten que los párpados, miren cómo los tiene súper hinchados. No es
como un acromegalia. Es un edema, este es un edema, pero es un edema que tiene una característica importante, diferente a todos los edemas que dan las patologías cardíacas y renales. El mixedema tiene la característica de que es un edema duro. No es un edema blando. Cuando ustedes lleguen a tocarle las piernas a su abuelito, a sus papás que tienen presión alta, o a su mamá que trabaja todo el día, toquen la pierna y aprieten en la tibia, aprieten un poquito. Va a quedar ahí que se llama fobia. La fobia, ajá. Y ese es un edema blando. O sea, tú lo aprietas y se mueve. En cambio, el mixedema es un edema. ¿Por qué se produce el mixedema? ¿Por qué se produce el mixedema? A ver, José. Yo. Porque hay una transformación de proteínas. ¿Cómo se llama? El edema blando es por una transvasación de proteínas, por alteración en las proteínas, pero el mixedema no. El mixedema no es por alteración en proteínas. ¿Alguien sabe por qué se produce mixedema? Este ya tiene alteración proteica. Por esto es duro, pero no por la transvasación, sino por el exudado que forma. Pero con proteínas. Pero con proteínas. Porque si no, no sería duro. No, miren, cuando ustedes vean edema van a notar esto. ¿La proteína lleva agua o no lleva agua? Sí. Sí lleva agua, ¿cierto? Entonces, como no tenemos proteínas en el cuerpo suficientes, el agua se va a ir al tercer espacio, al espacio extracelular, y este va a aumentar y va a generar un edema blando. En cambio, en el mixedema van a ver, la proteína es la que va a pasar y este va a tener la consistencia dura. No es porque hay un déficit de proteínas que hace que el agua se pase, sino que en este caso las proteínas pasan y queda un edema duro. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, ojo con esto. Y esto de acá está en el ladito, por eso a ustedes no les gusta. Esto de acá son los efectos. El cuadrito que nosotros vimos adelante está resumido acá. ¿Y por qué es importante acá? ¿Qué es lo que quiero que vean acá? ¿Actúa sobre qué? Por eso su acción es lenta. Por eso su acción es estructural. Por eso sus síntomas son estructurales. Ya vimos. Entonces, un hipertiroideo podría tener hipertrofia cardíaca. Un hipertiroideo aumenta el tamaño de los huesos, sí, pero también aumenta los osteoclastos y por eso tiene riesgos de osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es por una alteración aquí a este nivel. Y acá está lo que... ¿Muy bien, chicos? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Fija. Todo bien. ¿Y el cual puede poner ahí como un chihuahua? Un chihuahua, para que Ajá, como chihuahua ahí parece. cuando vean su primer paciente, van a decir, "Ay, chihuahua". Pero